Buenos días. Quiero comenzar este sermón platicándoles pues algo muy curioso que me pasó esta semana. Esta semana fue el cierre de mi cuatrimestre, entonces ya solo tenía que ir a firmar calificaciones. No tardaba tanto. Y el último día, la verdad yo ni quería ir, porque ya solo era una calificación, ya sabía cuánto había sacado, pero al final me animé. Ya de regreso en el Mexibus, saliendo, camino a mi casa, un señor se me acerca y me da un folleto. Yo siempre pues agarro, por curioso, los folletos que me dan y decía, lo tengo aquí, la religión sin Dios. Entonces, dice, en nuestra sociedad hay muchos hombres y mujeres que dicen ser cristianos, pero no lo son de verdad, pues saben muy poco o nada sobre la adoración que honra a Dios, la obediencia bíblica, y tienen pocas expectativas sobre la esperanza futura. La fe y la vida centrada en Jesús están ausentes. Aunque dicen ser cristianos, no pueden enfrentar las dificultades con la paz que solo Dios da y viven una religión sin el Dios poderoso que ésta dice profesar. Si ustedes de las personas que piensan que una religión es la que lo va a salvar, lea el Nuevo Testamento y se dará cuenta de que Jesús centraba la mayoría de sus ataques en los religiosos. Porque no importa cuán religiosa sea una persona, el pecado aún domina su vida. Puede ser que las personas religiosas tengan buenas intenciones, traten de mejorar cada día e intenten pecar menos, pero su naturaleza la sigue dominando. Es como un adicto que trata de frenarse a sí mismo solo para darse cuenta que es totalmente impotente para lograrlo. La religión no salva, solo Cristo lo hace. Toma unos minutos y entrégale tu vida al Señor. Y ahí viene Y la verdad esto se me hizo muy curioso porque yo estaba preparando el mensaje y hablaba justamente de esto. Leemos en esta parte de la Escritura cómo Jesús confronta a los religiosos de una manera muy directa. Leemos Lucas y se nos presenta que Jesús estaba con un fariseo, el cual lo había invitado. Pero, ¿qué fue lo que le molestó o lo que le llamó la atención más al fariseo? Que no se lavara. Ajá. Entonces podemos nosotros pensar que pues fue un poco grosero Jesús al no lavarse las manos porque pues no es por modal que te tienes que... Ajá, es algo higiénico. Pero esto no era solo por higiene. Entonces Jesús, el fariseo le reclama a Jesús, le dice, ¿por qué? Porque no te lavaste las manos. Y Jesús, muy directamente, con una analogía, le dice, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Pero, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Cómo se imaginan ustedes a los fariseos? Yo me los imagino como en las películas, así viejitos, amargados, y como los malos de la historia, porque así los vemos como viejitos soberbios que se creían mucho y odiaban a Jesús y querían matarlo. Y a Jesús en las películas siempre lo hacen parecer como si fuera alguien débil, como si solo hablara del perdón y de la misericordia, pero vemos que en la Escritura esto no era así. Jesús era una persona muy segura cuando hablaba y no tenía miedo al ser directo y al confrontar a las personas. Recordemos que en este punto de la historia, Israel estaba bajo el dominio de otra nación, Roma. Leemos con atención en la historia del pueblo de Dios que cuando se encontraba bajo el dominio de otra nación, ya sea Babilonia, Persia o Roma, era por desobediencia a Dios, cuando el pueblo se alejaba de Dios. Entonces, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los que buscaban ser fieles a Dios, esa era su intención, buscando que Israel vuelva a la ley para que Dios los librara de la opresión romana. Lo que hacían era establecer una serie de tradiciones y reglas para que la gente cumpliera los mandatos de Dios que ellos interpretaban y los hacían rituales de purificación. Así que este acto de lavarse las manos para ellos no solo era por higiene, sino era una forma de obedecer a Dios, era su forma de hacer que el pueblo fuera fiel a Dios. Lavarse las manos significaba apartarse del mundo como este acto de purificación. Entonces, eso fue lo que le molestó al fariseo, porque el fariseo lo vio como que Jesús estaba en contra de años de tradición que buscaba que el pueblo fuera o siguiera siendo fiel a Dios. Al ver esto, Jesús de manera revolucionaria da en el corazón del problema y está abordando el punto más importante para los líderes religiosos, la pureza ritual. Yo creo que todos hemos lavado trastes, ¿no? Bueno, eso es mi papá. Pero cuando lavas una taza o un vaso, siempre empiezas por la adentro y es donde le tienes que echar más ganas para
que se limpie bien. Porque, sí, lo de afuera es importante porque es lo primero que se ve. Cuando tú eliges una taza, pues primero ves el exterior, pero en donde te pones más atención es en lo de adentro. Entonces, después de esta analogía, Jesús todavía más directo les dice: mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en la plaza. Hay de vosotros hipócritas. Pero, pues qué fácil es señalar a los fariseos. Los vemos como los malos del cuento. Pero honestamente, ¿a quién no le gustan los aplausos? Nos gusta que nos consideren importantes, que nos reconozcan por nuestro trabajo. Nos sentimos orgullosos de que nos vean en las fotos en los hospitales, en la escuelita bíblica. La verdad es que nos encanta ser vistos. Queremos que los demás sepan que estamos haciendo algo por el Señor. Buscamos atención y ansiamos que la gente reconozca nuestros logros espirituales. Queremos que la gente sepa que estamos haciendo y trabajando en la obra del Señor. Lo que nos lleva a buscar más la importancia que nos dan a nosotros que la que nos dan a Dios. Pero antes de que Jesús llamara hipócritas a los fariseos, primero les da una solución. En el versículo 41 dice: pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Y yo creo que Jesús estaba pensando en Miqueas capítulo 6, del 6 al 8, que dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar con misericordia y humillarte ante tu Dios. Y en otra versión dice: y caminar humildemente junto a tu Dios. A la gente también le gusta criticar y quejarse por todo. Ahorita que está lloviendo, pues el gobierno está siendo muy criticado porque dicen: es que ni una patrulla, o se inunda porque no arreglan el drenaje. Pero no nos ponemos a pensar que también es porque tiramos mucha basura. O de diversas situaciones nos quejamos mucho. Siempre es culpa de alguien más. La iglesia también es muy criticada, como podemos leer en el folleto. Así como también desde adentro. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se gasta en esto? ¿Por qué no se hace esto? Y criticamos al consistorio y los ministerios. Pero entonces, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no nosotros ponemos de nuestra parte y dejamos de contarles las buenas ideas a los demás y las ponemos en práctica? Primero se empieza por dentro, como lavar una taza. Jesús no dice que esté mal sentirnos orgullosos. No mientras no perdamos el enfoque. Hay que trabajar, hacerlo y hacerlo en silencio. Siempre teniendo presente la verdadera razón por la que trabajamos en su obra. Nuestra razón de ser, nuestro propósito de servir y no ser servidos. Aunque para los fariseos su propósito inicial era servir y ser fieles a Dios, su mayor preocupación era la pureza ritual. Luego el Señor seguía confrontando a los fariseos. Jesús andaba con todo. En el versículo 44, sin titubear, le dan donde más les duele. Sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Y es que en Números 19, leemos cómo Dios había impuesto a su pueblo que si alguno tocara algún muerto a espaldas sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días era inmundo, en el versículo 20. Y el que fuera inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó al tabernáculo de Jehová. Y termina en el versículo 22. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo. Entonces, en esos tiempos, pues la gente pintaba los sepulcros y las tumbas para que las personas no las tocaran y no fueran inmundas. Entonces Jesús les dice a los fariseos: ustedes son como esas tumbas, pero sin pintarse, sin estar marcadas. Ustedes son los que contaminan al pueblo y el pueblo pues no sabe que los están contaminando. Y para los fariseos, que era tan importante guiar al pueblo, porque ese verdaderamente era su propósito. Ellos querían ser fieles a Dios, querían que el pueblo de Israel volviera a seguir a Dios, obedeciendo las leyes que le habían puesto, pero las interpretaban mal. Entonces Jesús les dice: ustedes son como tumbas, como trampas. Entonces, pues esto
A los fariseos no les gustó. Hasta un escriba le dice: Jesús, pero nos estás insultando a nosotros cuando nos dices esto. Y Jesús valientemente le dice: sí, ay de vosotros, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Como ya vimos, se suponía que los líderes religiosos debían de guiar a la gente hacia el Señor, enseñando e interpretando la ley. Jesús les dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entráis, y los que se entraban se los has impedido. En su deseo de vivir para Dios, tristemente terminaron siendo trampas, tumbas disfrazadas y copas sucias. No solo no entraron en el reino de Dios, sino que también impidieron que otros entraran. ¿Por qué? Su deseo no era ese. Ellos genuinamente buscaban volver a Dios, pero no prestaron atención en lo más importante. Se fijaron solo en el exterior. Ellos no querían ver las verdaderas intenciones de su corazón, un corazón soberbio y arrogante, no del amor y de la justicia de Dios. Jesús, hermanos, nos muestra la verdad que no queremos ver. Debemos de poner mucha atención en nuestro interior. No podemos conformarnos con cumplir reglas externas si no tenemos una verdadera transformación. En Salmo 139, 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Porque sí, hermanos, podemos tener muchas buenas intenciones inicialmente, pero no debemos de descuidar esta parte y caer en malas interpretaciones. Jesús, antes de ir a cenar con el fariseo, en el versículo 9 de Lucas dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, hermanos, volviendo al folleto, ¿se podrá seguir a Cristo sin una religión? No, porque una religión sin Dios es una religión de apariencias, una religión como la de los fariseos, con malas interpretaciones. La religión es la línea de conocimiento de la palabra de Dios a través de una doctrina para evitar una confusión en la interpretación de la Biblia. Si nosotros no ponemos mucha atención en esta parte y solo nos enfocamos en lo exterior, podemos caer en una mala interpretación como lo hicieron los fariseos. Y aunque nuestras intenciones iniciales fueran buenas, podemos darle ese enfoque negativo, ese enfoque sucio que contamina y evita que las personas se acerquen verdaderamente a la palabra de Dios. En Santiago 1:27 dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Gracias.